Hola, ¿qué tal? Buenos días con ustedes. Bueno, muchas ¿Cómo gracias está, por Adelaida? atendernos. Ayer mucha gente, ¿no? Acudió al Hospital Castro Rendón con motivo de la ola de calor y demás. Sí, sí, fue la verdad que fue llamativo la concurrencia de pacientes, tanto en este hospital como seguramente en otros, Claro, porque en general la mayoría de las camas de clínica médica o cuando queríamos internar pacientes no teníamos lugar, por lo cual asumo que la situación fue igual en otros lugares. llegaron al punto de saturación de camas con Sí, la cantidad de pacientes. sí, sí, y la saturación fundamentalmente las camas de clínica médica, que es Claro. donde tenemos que internar pacientes con enfermedades crónicas y con complicaciones o descompensación de sus enfermedades de base. Esas fueron las principales atenciones, descompensaciones y gente con enfermedades preexistentes que se le dispararon por la ola de calor. Sí, eso y todos los cuadros respiratorios, porque todos sabemos que estamos cursando una ola COVID con Claro, aumento de los casos, que si bien la mayoría de los pacientes, y no todos, hay algunos pendientes, pero la mayoría, la gran, el 99% de los pacientes, concurren a las guardias para cuadros respiratorios, y bueno, si bien claro, no se internan, deben ser atendidos y evaluados. claro. ¿Golpes de calor o qué es lo que genera la descompensación? En general tiene que ver con deshidratación, con un aumento de temperatura y pacientes que están con cuadros febriles, infecciones concurrentes, pacientes con antecedentes de infarto que toman diuréticos, y el calor, la deshidratación hace que los cuadros que venían un poco ahí soslapados o por ahí sin mucha clínica, aumente su clínica y concurran, y nosotros empezamos a ver fallas renales. Claro, Hemos encontrado muchos pacientes que no tenían falla renal previa y que nos damos cuenta que las complicaciones que tienen de enfermedades, gastroenteritis, en otro momento no hubieran producido falla renal. claro. Entonces, claramente, cuadros de deshidratación mucho más graves que en otro momento, ¿no? Bien. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, María Fernanda la saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? La semana pasada habíamos estado hablando justamente de este tema de la precaución en cuanto a el ingerir más cantidad de agua de lo habitual. Evidentemente, con estos cuadros de deshidratación, esto no se tuvo en cuenta. Hay que tener más precisión con respecto a esto. ¿Habrá alguna campaña como para que la gente se concientice realmente de esto? Mira, yo creo que están tratando desde los dispositivos de comunicación de salud, tratar de alertar, mandar flyers, contar, comunicarnos con los comunicadores como para contar, pero la realidad es que yo lo que creo es que estuvimos tanto tiempo encerrados, los días son lindos, oportunidades de reunirnos, y es muy difícil. Hacer un señor con antecedentes de infartos y problemas cardíacos severos, y se me fui al río y claramente estuvo expuesto a altas temperaturas y tuvo una Claro, claro. descompensación. Y la realidad que ese paciente me decía, pero yo que estoy mal quiero disfrutar, ¿no? Y bueno, y volver a decir que no queremos que no disfruten, pero que estos días, en estas circunstancias, no solo tomar mucha agua, sino evitar estar a 40 grados al expuesto al sol, porque no va a Claro, haber organismos que se resistan, ¿no? claro. Y lo sabía, pero no alcanza, no es que no lo saben, sino Claro, con tantas las ganas de disfrutar, de vivir, de estar con sus familias, o sea, de lo que llamamos vida, que claro, no necesariamente es el concepto literal de vida, sino es el concepto de disfrutarla. seguro. Ayer justamente con una amiga hablábamos por teléfono y me decía, yo estoy a la sombra, Fer, no estoy expuesta al sol y sin embargo me siento mal, siento como que me falta. Bueno, le digo, tomá más agua, ¿sabes? Todo lo que estoy tomando de agua evidentemente afectó bastante la jornada de ayer. Sí, sí, a veces no solo con tomar agua, claramente si tomo mucha agua voy a mejorar la sudoración, voy a tener más líquido, y entonces eso me va a permitir eh, poder eliminar calor, Sí, pero también no estar expuesto, porque seguramente afuera, si no está ventilado y demás, había más temperatura que en lugares resguardados, que por ahí uno podía abrir, estar a la sombra, sí, tal en cual, fin, no estar haciendo ejercicio físico, en tal fin. cual, tal cual. ¿Cuáles son las principales entonces recomendaciones
hidratación, y qué pasa, por ejemplo, con la gente que toma medicación o que tiene enfermedades preexistentes, ¿qué se recomienda? Estar en un lugar lo más fresco posible, ventilar el ambiente, mantenerlo ventilado y si tenemos mecanismo de ventilación como un ventilador, utilizarlo, mojarse el cuerpo o enfriar el cuerpo cuando se ve que aumenta la temperatura, usar ropa holgada, ropa clara, comer liviano y comidas sanas y comidas frescas, tratar de no discontinuar ningún tratamiento ni reducir las dosis de ninguna medicación, y si tenemos alguna comorbilidad que está mal controlada, como una diabetes y demás, claramente son enfermedades mal controladas, con exceso de calor, y va a hacer que se complique más la situación. Claro, claro. Adelaida, en otro orden de cosas, usted hoy mencionaba acerca de los casos de COVID que están incrementando y demás, y ayer trascendió en distintos grupos de periodistas y demás una denuncia, si se quiere, o un comentario de trabajadores del hospital Castro Rendón, precisamente diciendo que ante el incremento de los casos de COVID, en su propio lugar de trabajo, en el hospital, no se podían testear los trabajadores, sino que tenían que recurrir a un centro privado a comprar el test, que está, si no me equivoco, entre 5.000 y 12.000 pesos, según qué tipo de test sea. Y bueno, estaban manifestando el reclamo sobre este tema en particular. Usted, como directora adjunta del Hospital Castro Rendón, ¿qué nos puede decir sobre este tema? Mira, sobre este tema este es un hospital con un servicio de emergencia que de alta complejidad, y su responsabilidad es atender a la población de toda la provincia de Neuquén. Y no sé si desgraciadamente o no, también se atienden pacientes de otras provincias que por falta de atención vienen a este hospital. Por lo cual no puede ser el servicio de emergencia de alta complejidad estar abocado a eso para los trabajadores. Tenemos 3.000 trabajadores, con 3.000 parejas que es que lo están, con 3.000 padres, 3.000 madres, y el que tiene por lo menos un hijo o un sobrino, 3.000 más. O sea que solo la familia de los trabajadores como, imagínense, como un pueblo de la provincia de Neuquén, como muchos pueblos de 3.000 trabajadores, ¿no? Uh-huh. No podríamos abocar la atención solo a los familiares o a las personas que trabajan en el Hospital Castro Rendón, la Guardia de Emergencia. Dejaríamos de asistir a la provincia. Todos los trabajadores, tanto del Castro Rendón como del resto de los hospitales, tienen instituto, una obra social, por lo cual, en el caso de que se enfermen, siendo que el contagio de COVID no es algo hoy por hoy dentro de la institución, sino fuera de la institución como el resto, tienen obra social, pueden concurrir al servicio de emergencia, ¿cómo no? A este o al lugar más cercano, si vivo en Centenario, Plotier, puedo ir a un servicio público, puedo ir a un privado. Y así se va a considerar, en algunos casos se le va a dar certificado si corresponde, en otros se le para si corresponde, será sujeto a una evaluación del equipo tratante, y ese equipo tratante va a considerar qué tipo de atención va a necesitar, pero no el servicio de emergencia solo se aboque para hacer control de los trabajadores. Es por ahí un poco lo que pasó. Este servicio de emergencia siempre atendió gente que trabaja en este hospital, pero también de otros hospitales y gente que no trabaja en salud, porque el sistema de salud le pertenece a la población de Neuquén, no solo a los trabajadores del Hospital Castro Rendón. Y nosotros somos un pueblo en sí mismo. Entonces eso no es así. No se le niega la atención a nadie, pero saber que si el servicio de emergencia solo se aboca a atender a trabajadores de este hospital, no va a poder atender a toda la población que tiene la responsabilidad. Siendo que muchas veces uno tiene obra social y podría, en el caso de que lo desee y quiera, atenderse en otros lugares. Muchísimas gracias, Adelaida, por esta respuesta y por toda la información acerca de la ola de calor y las consecuencias que esto también marcó en el Hospital Castro Rendón y afectando también esta atención que usted mencionaba recién. Muchas gracias por su tiempo. Bien, y siempre con la responsabilidad de nuestra obligación es atender a la provincia de Neuquén en la alta complejidad. Y allí es nuestro foco, porque si no lo hacemos no hay otro hospital ni otra clínica privada que lo pueda hacer. Y somos muy responsables. Tratamos de disponer de los lugares de la atención del Hospital Castro Rendón a la población objetivo, que es la alta complejidad de las urgencias de emergencia de la provincia de Neuquén. Clarísimo, muchísimas gracias.